¿Qué tan grande es la región afectada? Pues, a ver, la región afectada es toda la región montañosa, todo lo que es el Alto Atlas. Entonces, no es la ciudad de Marrakech en sí, porque es verdad que la medina de Marrakech ha quedado afectada en parte en algunas zonas nada más, algunas casas pues han quedado como con grietas y tal, lo han sentido mucho los habitantes de Marrakech, pero lo peor ha sucedido en las montañas, en los alrededores, que es una franja bastante amplia hasta el epicentro del terremoto, y son muchísimas aldeas, son varias aldeas que esparcidas por el monte, porque es una forma de vivir que tienen aquí todos estos campesinos, todos estos... Vamos a conversar con una periodista marroquí que pues nos va a ayudar un poco para, digamos que dibujar un poco la situación que ha sucedido luego de este terremoto tan importante en Marruecos. Y voy a ver si lo digo bien. Estoy con la periodista Soubaida El Fatih. ¿Lo dije bien? Exacto, muy bien, perfecto. Buenas tardes aquí y buenos días allí. ¿Está en Marrakech? No, yo me encuentro en la capital, en Rabat. En Rabat. Ah, Está a ok. unos 380 kilómetros, diría yo, de Marrakech, pero yo trabajo para una televisión marroquí y es la primera cadena marroquí, la pública, y entonces aquí estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en toda, no, en toda la región afectada por este terremoto. ¿Qué tan grande es la región afectada? Pues a ver, la región afectada es toda la región montañosa, todo lo que es el Alto Atlas. Entonces, no es la ciudad de Marrakech en sí, porque es verdad que la medina de Marrakech ha quedado afectada en parte en algunas zonas nada más, algunas casas pues han quedado como con grietas y tal, lo han sentido mucho los habitantes de Marrakech, pero lo peor ha sucedido en las montañas, en los alrededores, que es una franja bastante amplia hasta el epicentro del terremoto, y son muchísimas aldeas, son varias aldeas que esparcidas por el monte, porque es una forma de vivir que tienen aquí todos estos campesinos, todas estas familias que viven en esta zona rural, que viven en las montañas del Atlas, y entonces, claro, por eso es extensa la zona, hay muchos pueblos que han quedado afectados y son pequeñas aldeas, no son pueblos grandes, son pequeñas aldeas, pequeñas tribus que cada una por su parte pues viven en una parte de la montaña, y entonces por eso ha sido tan complicado llegar a ellos. Yo creo que lo más complicado de este terremoto es poder llegar y alcanzar las zonas afectadas. Yo creo que ha sido lo peor de este terremoto. Wow. Una de las cosas que ha estado sucediendo, que es el problema que tenemos ahora, donde cualquiera puede ser reportero con una cámara, es Sí. información que a veces es repetitiva, otra que no es exacta, otra que es exagerada y otra que es insuficiente. Entonces, por eso quería conversar con usted para pues que Sí, acá en Panamá tengamos una idea clara de qué fue lo que realmente sucedió, porque y me ha pasado, yo he estado con gente al lado que ve las imágenes y dice, oye, pero ¿qué pasó ahí? Cómo se cayeron todas esas casas? Pero claro. ya entiendo que estamos hablando de una zona muy rural. Claro, evidentemente es una zona rural y a ver, mucha gente, y como hay muchísimos prejuicios por el mundo, empezando por la vecina España, y es que, claro, los periodistas, mira cómo viven los marroquíes, pero no viven allí todos los marroquíes. Es una parte de una zona rural, gente que ha decidido, ella misma viven allí, sus abuelos, bisabuelos, toda su familia ha vivido de esta manera. O sea, no vamos a cambiarles la forma de vivir. Evidentemente, esta gente pues vive un poco aislada al mundo porque están en una zona que ellos desde siempre han vivido, sus bisabuelos han vivido allí. Y fíjate, lo curioso que es que ahora que se está hablando de una reconstrucción y que han puesto un plan y que Su Majestad el Rey pues reunido con las personas especializadas en este tipo de reconstrucción de zonas como estas, bueno, pues también se ha hablado con estas familias y se les ha pedido cómo quieren volver otra vez a reconstruir sus casas. Pues esto está clarísimo, esta gente quiere seguir viviendo donde ha vivido toda su vida.
O sea, no quieren vivir en ciudades, ellos viven ahí, son campesinos. Y entonces, claro, lo que se cuenta es, mira cómo viven, mira lo pobres que son. Oye, hay pobres y muy pobres también en las ciudades. O sea, no es por ser campesino y vivir, por ejemplo, en una zona rural, se es pobre. Vamos a empezar a aclarar las ideas, a tener, sobre todo a entender que hay gente que es distinta a nosotros, que viven de otra forma y hay miles de formas de vivir. Y para ellos, y fíjate lo curioso que hemos vivido durante toda esta semana, es que muchas asociaciones han llevado comida desde aquí para echar una mano y ayudarles. Llevaban queso, llevaban cosas así de la ciudad que se comen en la ciudad. Pues muchas cosas no les han gustado allí. Claro. Porque no les gustan, porque no viven así. Ellos viven comiendo buen aceite de oliva, miel cuando encuentran, viven, pues tienen animales, tienen ovejas y beben leche de vaca, leche de oveja, viven con las frutas que tienen alrededor, que en esa zona pues hay mucha manzana y muy buena, tienen nueces, tienen almendras y viven así. Las cenas, cuando las Fuerzas Armadas Reales preparaban las cenas, que yo eso lo he visto, porque mis compañeros iban con las cámaras y veían cómo eran las noches de todos estos damnificados, y los damnificados están tan acostumbrados a acostarse temprano. Y lo que cenaban era como una sopa de maíz, y es una sopa de maíz, que es la que ellos están acostumbrados a cenar. Cenaban eso, un huevo duro, o sea, un huevo cocido, que es un huevo duro, y poco más. Y se acostaban temprano para levantarse temprano, ocuparse de sus cosas, ocuparse de sus ovejas, de su ganado. Su día a día es ese y no lo vamos a cambiar ahora que ha habido un terremoto. Hombre, sí, se pueden construir casas más robustas, sí, ¿por qué no? Pensar un poco en que puede haber un terremoto, pues ha pasado, habrá que pensar en hacer construcciones un poco más robustas, pero eso sí, con esa forma de construir tan bonita que hay en esa zona de Marruecos, que es el Alto Atlas, que es rojiza con la tierra con la propia tierra. Y eso no lo puede cambiar nadie, no lo va a cambiar un terremoto. Y no lo van a cambiar los 3 o 4 blogueros o youtubers o periodistas, entre comillas, que cuentan de Marruecos, que se vive así y que está muy mal y que no es así como tiene que vivir y tienen que cambiar, no pueden volver a hacerle esas casas de la misma manera, pues porque no entienden lo que es eso a lo mejor. Ahora, nos duele, aquí en Marruecos nos duele que se venga a visitar Marruecos tantas veces y que no se conoce de Marruecos absolutamente nada. Sí, Duele muchísimo. Y de usted, países como España, por ejemplo, tan cerca, que lo tenemos ahí al lado. eso es importante. Yo quiero salirme un poco del tema del terremoto porque voy a aprovechar que estoy hablando con usted y que lo ha recalcado varias veces. Muchas veces en América Latina, eh, lamentablemente es así, buena parte de la prensa no habla inglés. Entonces dependemos en buena medida de traducciones y de agencias noticiosas y periódicos españoles o en español, que en muchas ocasiones las noticias es una traducción libre de otra información que se ha hecho en otro idioma. Y eso le quita calidad a la información. Además de que al tomar uno una información de un tercero, porque no la está tomando directamente, por Claro. ejemplo, el caso de Marruecos, no directamente de Marruecos, sino de España. Ese de España la toma de Marruecos y le hace algo y no la pone. Entonces, siempre llega complicado. O sea, vemos lo que se nos quiso enseñar. Y esa es Claro. lamentablemente una forma en que América Latina termina viendo al resto del mundo no hispanoamericano, con unos ojos en muchas ocasiones tergiversados. Claro, y no se conocen. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar. En la mismos primeros días del terremoto hemos podido ver una televisión, que es una televisión de muchísima audiencia, como es Telecinco, por ejemplo, en el matinal de por la mañana que presentaba antes Ana Rosa Quintana, y comentaban sobre unas imágenes de haber encontrado, de un bebé que habían encontrado entre los escombros. Bueno, resulta que las imágenes que habían puesto, que han estado comentando toda la mañana, son imágenes del 2019 y son imágenes de un niño que apareció abandonado en el campo, que había sido abandonado por su madre y que no tienen nada que ver con el terremoto, y son imágenes de hace muchísimos años. O Wow. sea que, cómo se trata la noticia, o sea,
Y luego un bebé abandonado, mira cómo lo sacan en la vida entre los escombros y tal. Y claro, eso oí hablar en ese vídeo en árabe, es que ni siquiera se toma la pena uno de... lo importante es que seas algo sensacional, atractivo, que la gente diga, wow, que lo vea, pero ¿y si no es verdad? Y no es verdad, y no era verdad. O sea, no son imágenes de hace muchísimos años. Y Y a eso se le cuenta a la audiencia. Y eso se hace, eso se puede permitir en una televisión, no, ya digo le digo, yo. el problema, el peor problema para nosotros en América Latina es que terminamos con la dependencia de este tipo de periodismo que, bueno, es el De que tenemos, periodismo. es el que lamentablemente se nos ofrece. Yo cuando me tocó hacer noticieros en televisión, yo descubrí que la traducción de la fuente que normalmente se utiliza para las internacionales no es el mismo día. O sea, le mandaban a los canales en Panamá un texto en inglés y en francés. Como nadie lo entendía, pues esperaban al día siguiente que llegaba el de español. Entonces, claro, la internacional venía tarde y mal Claro. traducida. Y la noticia se daba tarde. Claro, entonces ahí es donde uno se queda pensando, bueno, pero ¿qué tan mal informado puede quedar la opinión pública? Porque al final del camino uno puede tener redes sociales y todo lo demás, pero el bombardeo es tanto que al final uno no sabe qué es verdad y qué no. Así que tiene que esperarla corroborar con los medios tradicionales. Y hemos visto que también los medios tradicionales están siendo de alguna forma manipulados políticamente, incluso hasta en estas tragedias. Fíjate que en estas tragedias es cuando menos hay que manipular la noticia, hay que dar la noticia. Y sobre todo, bueno, esta mañana yo he leído un titular en el que dice, las ONGs españolas están muy enfadadas y se quejan porque todas las ayudas las tiene que recoger la Fundación Mohamed V para la Solidaridad y son ellos las que reparten esa ayuda. Vete tú a saber dónde se llevan la ayuda. Pero bueno, no se puede decir esto. O sea, estas ayudas, si las asociaciones van a mandar ayudas a Marruecos y esas ayudas llegan a Marruecos, pues Marruecos sabrá cómo repartirlas, sobre todo en estos momentos. Esa zona es una zona de muy difícil acceso. Nosotros hemos, desgraciadamente, y en el mundo que vivimos, hemos visto comida descompuesta en el camino y tirada en el camino, porque la gente, como no sabía, asociaciones con las ganas de llevar las cosas, llegaban a un punto y como no podían subir más arriba, las tiraban y se iban. Tiraban la leche, tiraban todo lo que ellos iban recogiendo que la gente donaba, lo tiraban y se iban porque no podían llevarla hasta donde tiene que llevar, hasta donde tiene que llegar a la gente que ha sido afectada. Pues fíjate, mucha comida pues se está perdiendo. Se está perdiendo por el camino y que podrían aprovechar muchísimos pobres, que los hay, muchos necesitados y mucho en este país. Y por lo tanto, si la prensa española o con este titular lo que pretende decir es que en este país hay muchísimos ladrones o no sé lo que querrán decir con esa frase de que las ONG se quejan de que la fundación, pero la Fundación Mohamed V es una fundación que ha sido creada aquí en Marruecos con la intención de ayudar y esta fundación la hemos visto actuar durante la COVID-19 y que ha hecho muchísimo. Gente que había dejado de trabajar y que no tenía ni para llevarse a la boca en la COVID-19, pues la fundación ha echado una mano en esos momentos. Esta fundación sirve para eso y esta fundación va a saber canalizar todo este tipo de ayudas. Y es lo que les hemos dicho a muchísimas asociaciones aquí, marroquíes, de aquí, que por favor colaboren con ella o que colaboren con las Fuerzas Armadas Reales o con Protección Civil para hacer llegar y encaminar bien esas ayudas. Porque si llegan ahí, las tiran por el camino o las recogen, las tienen aquí en las ciudades, que las ciudades, desde todas las ciudades de Marruecos, ha habido pues avalanchas de ayudas, camiones repletos de norte a sur, todas las ciudades, la gente ha querido aportar su granito de arena y han ido
recogiendo comida, puntos. O sea, por ejemplo, en un Claro. Carrefour, por decirte un Carrefour, cita en el Carrefour de la ciudad, por ejemplo, Tetuán, que es mi ciudad, por eso lo digo, Tetuán. Y entonces, claro, haciendo publicidad a mi ciudad, donde vaya. Pues la cita era Carrefour y en Carrefour, por ejemplo, venía todo el mundo con sus mantitas, con la ropa que querían donar, se pedía que sea ropa adecuada a la vestimenta de estas personas, porque esta gente del pueblo que vive en estos pueblos rurales, las mujeres van vestidas de una forma, no van vestidas como nosotras, no se visten como las que vivimos en la ciudad. Entonces, pues lo que visten pues es un camisón largo, y un pañuelo, y entonces se les pedía que trajeran eso, ¿no? Y no zapatos de tacón ni zapatillas de deporte, porque no van así las mujeres de allí. Y entonces la gente pues hacía una colecta y habían traído pues leche, pañales y productos de primerísima necesidad, no perecedores, para que se lleven. Y han salido camiones y camiones de todas las ciudades de Marruecos en forma de ayuda a esta zona rural. Y te voy a Para... contar algo muy curioso, si Sí, me por lo favor. permites, algo que esta mañana me ha llegado, y es de la gente de allí que dicen, menos mal que el terremoto nos ha pasado a nosotros, porque si llega a pasar a vosotros en la ciudad, nosotros no tenemos nada con que ayudaros. Wow. No tenemos nada que ofreceros porque lo que tenemos es muy poco, es la comida del día a día y nada más. No podemos ayudar a toda esta gente con todo lo que nos habéis aportado. Fíjate qué cosas de la vida, ¿no? Wow. Ellos y nosotros, esa diferencia, ¿no? De rurales y Eso, urbanos. eso quería, bueno, quería subrayar varias cosas. Primero, eh, esta emisora se escucha en todo Panamá y para el que escuchó lo de Carrefour es como un supermercado acá en Sí, Panamá. Y la otra cosa que quería remarcar es, bueno, dejar claro el panorama. Lo sucedido afectó en gran medida, si no casi todo, un área rural de Marruecos, no todo el área rural, un área rural de Marruecos y, una solamente, es la región y no del tuvo una Taus gran cercana a afectación Marrakech. en la zona urbana. Para nada, en la zona urbana, pues ya le digo, en la Medina de Marrakech ha habido un minarete que se ha venido abajo y que es un minarete, uno de los minaretes de la ciudad, del casco antiguo de Marrakech. Y muchísimas casas y algunos riads también con algunas fisuras que ahora ya pues están intentando corregir, y algunas casas pero antiguas del casco viejo que sí que se han venido abajo, pero no ha habido víctimas mortales dentro de lo que es la ciudad de Marrakech, sino que todas las víctimas son de las afueras de la zona rural cercana al epicentro. Sé que ha conversado con canales de televisión de otros países y le digo porque me imagino que pues ya se debe haber llevado la sorpresa de que nosotros que estamos de este lado, con lo que hemos visto pensamos que bueno, fue una cosa generalizada y ahora nos estamos dando cuenta que no. Y bueno, es por lo que hemos conversado, ¿no? Esta necesidad de algunos de politizar algunas situaciones dentro de sus países y lamentablemente hemos consumido una información bastante sesgada que no es tan como la pintan Claro. y qué bueno que tenemos la posibilidad de poder conversar con periodistas serios como usted que pues amablemente nos han transmitido la situación como es. Esas cosas son como son, no vamos a contar, a ver, las imágenes además lo corroboran. Si ves las imágenes de la catástrofe, se ven pequeñas casas de pueblo, y además estas imágenes se han visto en grandes canales como por ejemplo Al Jazeera, ¿no? Que han estado ahí en directo, que han podido incluso subir a uno de los helicópteros del ejército y han sobrevolado la zona afectada y han visto muy de cerca la destrucción que ha habido de esas casas hechas con barro, piedras, que son casas de montaña y tal. Pero claro, la imagen que se traslada es otra, y eso daña mucho a un país. Y lo daña, ¿cómo? Porque vivimos aquí del turismo también. Y entonces necesitamos que la gente venga a visitar Marruecos, que los turistas no anulen sus vacaciones, y que muchos han anulado porque les han llegado unas informaciones que no son de verdad, como en el caso de Libia. No toda Libia ha quedado inundada, sino un tercio de una ciudad.
nada más. Claro, que es muy poblada y por eso hay tantos muertos, pero es una ciudad. Exacto. Es una ciudad nada más. No sé, Muy poblada, pues sí, pues a mí me ha pasado, y esto sucedió totalmente por redes sociales, y un día estaba descansando y de repente tengo dos mensajes, uno de un amigo en Perú y una amiga en Colombia, no me acuerdo, Venezuela, no me acuerdo cuál de estos países, y me pregunta si estaba bien. Y yo me quedé pensando, sí, estoy bien. Yo, qué raro. Cuando llegó el tercer claro, mensaje de México, me quedé, ahora sí tengo que preguntar qué está pasando. Y era que había habido, bueno, en las redes sociales salía terremoto en Panamá, 7.1, sí, pero había sido en el mar, a, a claro, casi 600 kilómetros de la ciudad, y acá no nos habíamos enterado. Lo estábamos viendo claro. por Twitter. Entonces, lamentablemente, en redes sociales y en algunos, y cada vez hay más medios que recogen lo que viene de redes sociales sin la edición correcta, replican Sí. la primera información que dan. Y bueno, uno piensa que, bueno, pasó esta. ¿Cuántas personas viven? ¿Cuál es la población de Marruecos en este momento? Es que el problema es este, todo se magnifica. O sea, cuando hablamos de más de 30 millones de marroquíes, son más de 30 millones de marroquíes. Y entonces el último censo que se ha hecho es este, pero estamos hablando de 3.000 muertos, Uh -huh. 3.000. O sea, 3.000 muertos parece mucho porque es que es un país con muchísima población, mucha población joven, muchos niños. Hablando de niños, de hecho, hoy ha sido el primer día de clase para los niños de los damnificados y se ha hecho de una forma muy peculiar. Se han montado escuelas en tiendas de campaña para aquellos que están muy lejos de la ciudad de Marrakech, y los que están más cerca de Marrakech se les ha trasladado en autobuses y se les ha llevado a un internado en Marrakech para que puedan seguir sus clases allí. Es verdad que es un poco complicado para ellos porque primero se separan de la poca familia que les queda, pero lo importante para ellos es escolarizarlos, es que vayan a la escuela, es que no pierdan ni un día de clase. Y con ese, también para que empiecen un poco a olvidarse, a olvidarse de lo que ha pasado, a vivir otros momentos, ¿no? Y que los niños también pues puedan seguir adelante con sus vidas, los que han quedado vivos, porque muchos no hoy han faltado a su primer día de clase, no han vuelto a clase porque no están ya y han fallecido desgraciadamente. Y entonces esta es la imagen del día de hoy. O sea, hoy estamos hablando de una vuelta al cole dentro de Como que le he perdido un momento. los Ahora sí. escombros, dentro de la catástrofe, dentro de todo lo que está sucediendo. Entonces, claro, es lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Es esa vuelta a la escuela, a los pupitres de esos niños, que muchos de ellos han perdido a sus familiares y muchos otros, pues, parte de su, de a sus padres, algunos a sus hermanos, pero están ahí. La he estado perdiendo un poco. ¿Se nos fue? Se nos fue lamentablemente. Bueno, vamos a ver si se conecta nuevamente para terminar esta interesante entrevista. Sí, Aquí está, ya estamos con sí, la estoy periodista aquí de nuevo. Zoraida El Fatih. Ya para terminar, porque hemos corrido con suerte con la conexión. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos que ha determinado el gobierno de Marruecos para ya pues paliar esta situación? No sé, no. Se nos fue de nuevo, Reich. Vamos a ver si lo intentamos una vez más. Y si no, pues nada, voy a tener que agradecer. Nos ha ido bien, ¿eh? Casi logramos la media hora. Así que ahí está. Sí, aquí estoy de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Sí, No, para sí. finalizar, porque hemos corrido con suerte. Así que no quería saber cuál es el siguiente paso que el gobierno de Marruecos y la sociedad están desarrollando. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ahora es la reconstrucción. Uh Y -huh. la reconstrucción no va a ser fácil, porque primero es una zona montañosa. Se empezará por construir casas. Su Majestad el Rey ha ofrecido
la última reunión que han hecho pues es para ofrecer a cada una de las familias un salario mínimo durante un año. Recibirán el salario mínimo mensual cada familia durante un año para ayudarles a pues sobrevivir. Segundo, las casas que han quedado dañadas, solo dañadas, recibirán lo que es el equivalente a unos $8.000 para, por ejemplo, pues si hay una fisura o algo. Para la gente que sí que ha perdido toda la casa serán $14.000. Y lo digo en euros, más o menos, en euros o dólares es parecido, tampoco no hay mucha diferencia. Entonces esa sería pues la suma que se le ofrecerá a cada uno de los damnificados para que puedan de nuevo reconstruir sus casas, sus propias casas, y todo lo que el resto, que son las mezquitas, las zonas de la oración, las mezquitas, las escuelas y los hospitales, pues será el Estado quien se hará cargo de ellos. A todo esto hay que sumar una infraestructura, la red de saneamiento, que también ha quedado totalmente destruida, la red eléctrica, lo que es las carreteras que se han venido abajo, porque hay una montaña que se ha venido abajo completamente, pero literalmente una montaña. Entonces muchas carreteras han desaparecido del mapa y habrá que volver otra vez a ponerlas en pie. Entonces todo eso a lo mejor pues es un trabajo bastante complicado y que va a necesitar muchísimo tiempo. Date cuenta que ahora lo primero son reconstruir las casas, porque esta gente no puede seguir viviendo en tiendas de campaña. Estas tiendas de campaña no van a poder soportar el frío polar que hay en estas zonas, porque esto es Marruecos, es el país del sol, pero yo te digo que a partir de noviembre y desde ya, finales de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hace un frío. Las temperaturas bajan muchísimo, sobre todo en esta zona de montaña. Entonces habrá que reconstruir las casas para estas familias, porque lo que no pueden es seguir viviendo en tiendas de campaña. Y esto es lo primero que hará el gobierno ahora que ya se han terminado ya la operación Socorro, porque se ha descartado encontrar ni personas ni animales, porque hasta este fin de semana incluso también se ha podido recuperar algún que otro animal por debajo de los escombros, algunos con vida. Claro. Y sí, salió una pequeña vaca pequeña y era increíble cómo después de una semana ha sobrevivido, y lo primero que ha hecho es ir directamente a buscar a su madre y a beber agua, y porque claro, había quedado bajo los escombros una semana entera. Entonces ya claro, la vida debajo de los escombros ya es imposible, y lo que queda ahora pues es eso, reconstruir carreteras, y ya están manos a la obra, y sobre todo apoyar y seguir apoyando a todas estas familias en ese hospital de campaña del ejército, que está atendiendo a muchísima gente, y en ese mismo hospital de campaña han nacido 3 bebés solamente en esta semana. Wow. Sí, Qué bueno. Increíble. La vida dentro de tanta destrucción. Que la vida continúa. La vida continúa. 2 niños y una niña. Oiga, una niña que ha nacido allí. Oiga, le agradezco mucho. Hemos hablado con Soubaida El Fatih, periodista de la televisión pública marroquí, que le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado aquí a Radio Ancon en Panamá, y que bueno, nada, seguro, bueno, ya tenemos la referencia, así que seguro pues vamos a conversar de otros temas, espero que pues mucho más pues aquí me tienen alegres y felices. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos los panameños y un abrazo muy fuerte, y venir a Marruecos, que nos hace falta. Claro, ya lo tengo en la lista. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Por tenernos en la lista. Hasta luego. Adiós. Son las 12 en punto del mediodía aquí en Ciudad de Panamá. Nos vamos, don DJ Resh. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.